Gana. Como vimos hace un tiempo atrás, yo diría casi unos meses atrás, en los primeros 18 versículos del capítulo 6 de Mateo, el Señor enfoca al cristiano en el desempeño de su vida religiosa y cómo ésta debe ser vivida para Dios y delante de Dios, no buscando el aplauso de los hombres, sino más bien procurando el agrado y la sonrisa de Dios. Pero ese cristiano no se dedica únicamente a orar, a hacer obras de misericordia, leer la Biblia, venir a la iglesia, etcétera. No, aunque este cristiano no pertenece a este mundo, aún vive en él y tiene que ocuparse en aquellos aspectos prácticos de la vida presente, como el comer, el vestir, pagar cuentas, mandar los niños a la escuela, comprar libros, levantar una familia, muchas cosas, hacer negocios, etcétera. Y es precisamente acerca de este aspecto de la vida del cristiano del que nos habla el Señor en los versículos 19 hasta el 34. Así que en la primera parte del capítulo, la idea central era esta: tu Padre ve en lo secreto. No hagas de tu vida de piedad un espectáculo, porque lo único que cuenta aquí es aquello que tú haces para Dios. Pero ahora, en esta sección, a partir del versículo 19, el Señor da un paso más adelante y nos dice: ese mismo Padre que ve en lo secreto, también cuida de ti. Así que en la primera sección, en los primeros 18 versículos, el problema que Cristo enfoca es el de la hipocresía, hacer un despliegue de religiosidad para llamar la atención sobre nosotros mismos y obtener una buena reputación delante de los hombres. En los versículos 19 al 34, el Señor enfoca otro problema distinto: la codicia y la ansiedad que se genera muchas veces en el manejo de las cosas de este mundo. Así como debemos cuidarnos de la hipocresía al ocuparnos de nuestros deberes religiosos, así también debemos cuidarnos de la codicia y la ansiedad al dedicarnos al manejo de las cosas de este mundo. La semana pasada concluimos aquella parte que trata con la codicia. En esta mañana pasaremos a considerar el problema de la ansiedad. Y yo quisiera que fueran conmigo, por favor, al capítulo 6 de Mateo. Vamos a leer los versículos 25 al 34. Dice el Señor: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de esos lirios del campo. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Baste a cada día su propio mal. En la mañana de hoy, hermanos, nosotros no entraremos a considerar profundamente el texto que acabamos de leer, sino que nos dedicaremos más bien
a enfocar algunas consideraciones preliminares que nos ayudarán a una mejor comprensión de nuestro texto. Y en ese sentido nos ocuparemos básicamente de tres cosas. En primer lugar, veremos cuál es el contenido esencial de este texto. En segundo lugar, ¿cuál es la conexión que existe entre esto que el Señor está diciendo ahora y lo que ha dicho anteriormente? Porque noten que nuestro texto comienza con un por tanto. Hay una conexión aquí entre lo que se ha dicho y lo que se dirá a continuación. ¿Cuál es esa conexión? Y finalmente veremos cuál es la manera en que el Señor imparte su enseñanza en el texto. Repito, son algunas consideraciones preliminares y debo reconocer que esta estructura que estamos usando hoy no es original, pero encontré que era un bosquejo bien simple y bien atinado para introducirnos al contenido de este pasaje. Hoy simplemente vamos a picar un poco, vamos a abrirles el apetito por lo que vendrá después. Vamos a comenzar entonces a ver en primer lugar cuál es el contenido esencial de nuestro texto. En otras palabras, ¿cuál es el tema central que Cristo trata aquí? Observemos una vez más algunos versículos y notaremos de inmediato cuál es ese tema esencial. Versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Versículo 31. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, etcétera. Versículo 34. Así que no os afanéis. Hermanos, es muy evidente que el Señor Jesucristo está enfocando aquí el asunto del afán y la ansiedad. No solo se menciona varias veces en el texto la palabra afán, sino que en tres ocasiones el Señor da una orden expresa a sus discípulos prohibiendo el afán. Versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis. Versículo 31, no os afanéis. Versículo 34, así que no os afanéis. Podríamos traducir estos textos de la siguiente manera: no estéis ansiosos. O si quieren, también podemos traducirlo: no os angustiéis. En Lucas capítulo 12, versículo 29, nosotros tenemos el pasaje paralelo y allí leemos: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. No estéis en ansiosa inquietud. No se angustien por esas cosas. En cierta ocasión leí que la palabra inglesa, que en español se traduce como inquietud, la palabra worry, proviene de una palabra en alemán que significa ahorcar. Así que aquí no nos estamos refiriendo a una simple preocupación, sino más bien a una preocupación que nos asfixia, a una preocupación que nos ahoga. Ahora, noten más detenidamente por cuáles cosas no debemos tener ese tipo de inquietud o de ansiedad. No se está hablando aquí de cosas lujosas o extravagantes. Aquí no dice, no te afanes porque no puedes tener un Lexus parqueado en el parqueo de tu casa. Ahí no dice, no te afanes porque no puedes tener una mansión de 5 habitaciones y 3 baños, etcétera. No. Aquí se está hablando de aquellas cosas que son necesarias para el sostén de nuestra vida: comida, bebida y vestido. Es decir, lo que necesitamos para la preservación de nuestra vida, la comida y la bebida; lo que necesitamos para la protección y comodidad de nuestro cuerpo, el vestido. Hermanos, el Señor está tocando aquí una fibra muy sensible de nuestro ser. Todos nosotros sentimos a diario preocupación por esas cosas que Cristo menciona en el texto: nuestra preservación,
nuestra protección y comodidad. Eso es algo que viene inherente a la vida humana. Cuando los niños pequeños sienten y perciben ese terrible vacío en el estómago, ¿qué hacen? Comienzan a llorar, a clamar porque se les dé alimento. Y esa preocupación continúa con nosotros por el resto de toda nuestra vida. De hecho, esta preocupación es en cierto modo un instrumento que Dios usa para que cuidemos apropiadamente de nosotros mismos. Y precisamente por el hecho de que es algo inherente al ser humano, es necesario que sepamos cómo manejar esa preocupación en una forma adecuada. Porque si no la manejamos adecuadamente, eso que Dios nos lo dio como una bendición, se convertirá en una maldición. El efecto que causa en nosotros el afán y la ansiedad puede llegar a ser devastador. Y hermanos, yo no estoy usando palabras simplemente porque son bonitas. Devastador, es una palabra de domingo. No, estoy usando la palabra devastador porque es que tiene un efecto devastador. Vamos por un momento al Evangelio de Mateo, capítulo 13. Mateo, capítulo 13, versículo 22. En Mateo capítulo 13, el Señor está explicando el efecto diverso que tiene la palabra en los distintos terrenos donde la palabra es sembrada. Y dice que uno de esos terrenos es uno que está lleno de espinos, que tan pronto la palabra quiere florecer, los espinos crecen y la ahogan. Y ahora, explicando el significado, dice el Señor en el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Y ahora noten, hermanos, pero el afán de este siglo, la misma palabra que aparece en Mateo capítulo 6, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hermanos, ¿por qué muchas personas vienen a la iglesia domingo tras domingo y la palabra de Dios predicada no parece estar haciendo ningún efecto en ellos? ¿Por qué? Bueno, hay aquí una posibilidad. Es posible que el afán y la ansiedad por las cosas de este mundo esté ahogando la palabra recibida. El problema no está en la palabra. El Evangelio de Cristo sigue siendo poder de Dios para salvación. El Evangelio sigue siendo el medio por excelencia para edificar y fortalecer nuestro hombre interior. El problema no está en la palabra. El problema está en un corazón cargado de afán y de ansiedad por las cosas de este mundo. Cristo dice aquí, hermanos, que ese afán ahoga la palabra y la hace infructuosa. Ese era el problema de Marta, recuerdan en Lucas capítulo 12. El Señor Jesucristo va a hablar la palabra a la casa de Marta y María, pero ¿en qué estaba Marta? Afanada y turbada con muchas cosas. Y la presencia de Cristo ese día en la casa de Marta no hizo ningún efecto en su vida. El Señor Jesucristo ha prometido hacerse presente en medio de su iglesia cuando su iglesia se reúne a adorar, y Él cumple su promesa, y podemos estar seguros que el Señor Jesucristo está presente en medio nuestro, pasándose por en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Por qué algunas personas vienen domingo tras domingo a la congregación? ¿Por qué algunas personas están en ese lugar a donde Cristo hace presencia y se van de aquí exactamente como volvieron? Y los vemos languidecer, y los vemos que no fructifican, y los vemos cada día peor. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? El afán y la ansiedad ahogan la palabra. No permite que la palabra florezca, dé el fruto adecuado. El afán y la ansiedad. En Lucas capítulo 21, versículo 34, el Señor llega todavía más lejos y nos advierte incluso que algunas personas no estarán preparadas para el día de su venida. El Señor volverá y los encontrará no preparados. ¿Por qué?
Lucas capítulo 21, versículo 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Cuándo será eso? Versículo 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. El Señor volverá. Versículo 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Los afanes de esta vida. El Señor está hablando aquí a aquellos que profesan la fe, a aquellos que profesan ser sus discípulos, y les dice que aún ellos pueden no encontrarse preparados en el día de la venida del Señor. ¿Y cuál es el mal? La glotonería, el mucho banquetear, la bebida, la borrachera. Y en ese mismo nivel el Señor pone los afanes de esta vida. Como pueden ver, hermanos, cuando yo decía hace un rato que el efecto de eso es devastador, es que es devastador. Estamos hablando de algo serio, algo que tiene repercusiones de amplio alcance. Ahora bien, antes de que continuemos, es necesario hacer aquí una aclaración. Al prohibir el afán y la ansiedad, el Señor no está prohibiendo lo que podríamos llamar una preocupación legítima por las cosas de este mundo expresada a través de un trabajo diligente. No es de eso que estamos hablando aquí. Algunas personas leen estas palabras del Señor y entonces llegan al extremo de asumir que no deben preocuparse en absoluto por proveer para los suyos. Ellos no tienen que ocuparse de esas cosas, ellos viven por fe. Yo no me afano por las cosas de este mundo, yo vivo por fe. Si Dios alimenta las aves del cielo y Dios cuida los lirios del campo, yo creo firmemente que puede ocuparse también de mí, sin que yo tenga que preocuparme tanto por las cosas. Yo vivo por fe. No, mi amigo, un momento. Es cierto que nuestro Señor Jesucristo prohíbe en el Sermón del Monte el afán y la ansiedad, pero de ninguna manera está prohibiendo la diligencia que debemos tener para proveernos de aquellas cosas que son necesarias para nuestro sostén y el sostén de nuestra familia. Ustedes conocen los textos bíblicos. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. El que no quiere trabajar, a que tampoco coma. Que se muera de fe. El que no quiere trabajar, que tampoco coma. En Efesios capítulo 4, versículo 29 dice el apóstol Pablo, el que hurtaba ya no hurte más, sino que trabaje con sus manos, haciendo lo que sea necesario, no solo para él, sino para compartir con el que tiene necesidad. Que trabaje. Dios ha establecido el trabajo como el medio a través del cual el hombre habría de proveerse las cosas que necesitará para la preservación y protección de su vida. Y no podemos tener aquí, hermanos, la filosofía del negrito del batey. El trabajo no es una maldición. El trabajo no es una maldición que vino como causa del pecado. Aún antes de la entrada del pecado, el hombre tenía un trabajo que hacer. Y luego de la caída leemos en Génesis 3:19 la sentencia de Dios: con el sudor de tu frente, no con la frente del otro. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. En Éxodo 20, el pasaje en que se recogen los 10 mandamientos, leemos en el versículo 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Afanarse por el día de mañana no es lo mismo que ser diligente con el trabajo que nos corresponde hoy. Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 22 en adelante, que todas las cosas que hacemos en nuestros lugares de trabajo debemos hacerlas de corazón, como si fuese para el Señor, no para el cheque que yo recibo al final de mes, sino como para el Señor. Y en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8 dice Pablo, el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ese hombre ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Dejar de trabajar amparados en la provisión de Dios, eso no es fe, hermanos. Eso es una necia presunción.
Sí, Dios ciertamente ha prometido proveernos lo que necesitamos, eso es verdad. Pero Él ha establecido el trabajo como el medio por excelencia a través del cual nos proveerá lo que necesitamos. Estas dos cosas no son incompatibles. En Proverbios capítulo 6 se nos presenta la hormiga como un ejemplo de diligencia, de laboriosidad y de precaución. Y se nos dice que debemos imitar a la hormiga. La hormiga se ocupa diligentemente de almacenar comida en el verano para que no le falte en el invierno. Ah, pero eso es la hormiga, que es un insecto irracional y no sabe nada del cuidado de Dios. No, hermanos, no. Dios nos dice en su palabra que la hormiga es más sabia que nosotros en ese sentido, que más bien debemos imitar a la hormiga en eso. Lo que ellas hacen es exactamente lo mismo que nosotros debemos hacer. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 12:14 que los padres atesoran para los hijos. Así que no es incorrecto, sino más bien recomendable que hagamos provisión para el futuro. ¿Y eso qué incluye? Eso incluye un buen plan de ahorros, eso incluye seguro de vida, todo lo que esté a nuestro alcance para el bienestar de nuestra descendencia, siempre que tal cosa esté a nuestro alcance. Pero todo lo que esté a nuestro alcance debemos hacerlo para proveer para nuestra posteridad. Eso es lo que hace la hormiga y Dios nos dice en su palabra que debemos imitarla. Así que no se está hablando entonces aquí de esta preocupación legítima que mueve al hombre a ser diligente en sus labores para procurar el sostén de los suyos. No, los mismos ejemplos que usa el Señor en Mateo capítulo 6 rebate tal idea. ¿Qué dice Cristo? Que Dios alimenta a las aves del cielo. ¿Cómo? ¿O las aves se van y se postran en una rama a esperar que le llegue el gusano? No. Dios ha puesto instinto en las aves para escarbar la tierra y para buscar el gusano. Cuando dice que Dios alimenta a las aves, no quiere decir que lo hace sin el trabajo de las aves mismas. Ah, Dios viste los lirios del campo. ¿Cómo? Ella tira sus raíces a la tierra, de ahí saca los nutrientes y se viste con esa gala y ese esplendor. Dios viste los lirios del campo, pero las viste con su propio trabajo. Lo que Cristo prohíbe aquí es que estemos ansiosos por estas cosas, que aparte de la diligencia que debemos tener en nuestro trabajo, lleguemos a angustiarnos con la idea de que repentinamente nos quedemos sin nada, o que no tengamos lo suficiente en el futuro para nuestro sostén y el sostén de la familia. No es de la diligencia lo que se prohíbe, sino más bien la angustia y el afán por estas cosas. Bien, habiendo considerado el contenido esencial de nuestro texto, veamos ahora en segundo lugar la conexión de esta sección con la sección anterior. Como notamos hace un momento, el Señor abre esta enseñanza sobre el afán y la ansiedad con la cláusula conectiva por tanto. ¿Qué dice el texto? Por tanto os digo. Tan pronto vemos en las Escrituras la frase por tanto, debemos comprender que lo que se dirá a continuación se encuentra íntimamente relacionado con lo que se ha dicho antes. ¿Y de qué se estaba hablando anteriormente? De la codicia y de la mundanalidad. De pretender hallar la felicidad en esta tierra a través de la acumulación de las cosas de este mundo. Riquezas, prestigio, fama, influencias, etcétera. El Señor dice a sus discípulos en el versículo 19 en adelante, no os hagáis tesoros en la tierra. No hagan el fin de vuestra existencia en este mundo el atesorar cosas terrenales, como si vuestra felicidad dependiera de ellos. ¿Y por qué no debemos hacer tesoros en la tierra? Bueno, ya vimos eso en las semanas anteriores. En primer lugar, porque las riquezas terrenales son perecederas e inciertas. En este mundo nada dura, nada satisface plenamente, nada podremos sacar de aquí. Eso es lo que podríamos llamar un argumento de sentido común. No tiene sentido común el individuo que se está haciendo tesoros en esa tierra. Esa persona es un necio. Eso no tiene sentido.
Ahora, en segundo lugar, el Señor dice que no debemos hacer tesoros en la tierra por la razón de que nuestros tesoros se adueñan por completo de nuestra personalidad. Donde esté vuestro tesoro, allí estará tu corazón. Ese es el contenido de los versículos que anteceden a esta sección que estamos estudiando ahora. Y ahora llegamos al versículo 25 y ¿qué nos encontramos? Por tanto, por todo lo que he venido diciendo acerca de la codicia, de la mundanalidad, del hacer tesoros en la tierra, por tanto, no os afanéis por vuestra vida. Y alguien puede decir, pastor, yo no entiendo. ¿Qué conexión puede tener una cosa con la otra? Porque en un pasaje se nos está hablando del deseo de acumular cosas superfluas, riquezas, fama, influencia, popularidad, etcétera. Pero aquí el Señor está hablando de cosas vitales, de cosas que son necesarias para la vida. Se está hablando de comida, bebida, vestido. No veo qué relación hay entre estas cosas tan disímiles. Sí, hermanos, hay una relación muy sutil, pero muy poderosa. Muy sutil, pero muy poderosa y muy peligrosa. Muy peligrosa. En los versículos 19 al 24, el Señor enfrenta abiertamente el problema de la codicia. Pero ahora en los versículos 25 en adelante, el Señor descubre cuál es la raíz que subyace debajo de ese mal. ¿Cuál es la raíz de ese árbol? ¿Y cuál es esa raíz? Una desmedida preocupación por y una perspectiva inadecuada de las cosas de este mundo, aun aquellas que llamamos necesarias. ¿Cuál es la raíz de la codicia? La raíz que subyace debajo de este mal, una desmedida preocupación por y una perspectiva inadecuada de las cosas de este mundo. Y hermanos, esto tiene implicaciones de muy largo alcance. Puede ser que algunos aquí se hayan sentido convictos de pecado al tratar en las semanas anteriores con este asunto de la codicia y hayan tomado la determinación de luchar contra este mal que atrapa toda nuestra personalidad. Pero si queremos atacar el problema de la codicia, tenemos que atacarla directamente en su raíz. En su raíz. Veamos esto usando otros ejemplos bíblicos. La Biblia condena el homicidio como un pecado. Todos sabemos eso. La Biblia condena el homicidio y aún las personas no cristianas aceptan el hecho de que debemos respetar la vida de otro. Pero sabemos también que hay personas que cometen ese pecado. Y lo más curioso, sabemos también que muchas personas que llegan a asesinar a otra pensaron a lo largo de toda su vida hasta que cometieron el hecho que nunca llegarían hasta ahí. Hay muchas personas que llegan a matar y nunca en su vida pensaron ni se imaginaron que llegarían hasta ahí. Nunca. ¿Pero qué sucedió? Que dejaron que la raíz del enojo y de la amargura se adueñara por completo de ellos. Es por eso que Cristo dijo en el mismo Sermón del Monte que cualquiera que se enoje contra su hermano o que dé riendas sueltas a ese enojo a través de palabras hirientes y denigrantes, cualquiera que le diga racá a su hermano, cabeza hueca, imbécil, bueno para nada, y todo eso para dar riendas sueltas a la ira contenida en su corazón, ya es culpable de homicidio. ¿Por qué? Porque esa es la raíz del asesinato. Esa es la raíz. La misma Biblia que condena el adulterio y la fornicación, condena también las miradas inconvenientes. ¿Por qué? Porque una es la raíz de la otra. Una es la raíz de la otra.
Séneca dijo en una ocasión que por más largo que sea un camino, siempre hay que dar un primer paso. El problema está en ese primer paso, en esa mirada inconveniente, en ese permitir conversaciones impuras. Es eso lo que debemos atacar. Y ese es el camino que toma Cristo en nuestro texto. Primero la raíz, luego el árbol. Quizá alguna persona que ha estado escuchando los sermones de las semanas anteriores acerca del hacer tesoros en la tierra, tal vez pensó aquí sentado el domingo pasado, eso no tiene que ver conmigo. Yo no quiero ser rico, ni quiero ser famoso, ni quiero tener influencia en ningún círculo. A lo único que yo aspiro es a tener lo necesario. Lo necesario. ¿Saben una cosa? Yo he escuchado a muchas personas codiciosas usar esa misma terminología. Esa misma terminología. Solo deseo tener lo necesario. Ahora, voy a admitir que tal vez tú eres honesto y de verdad lo que deseas es tener lo necesario. Pero aún así, permíteme hacerte una pregunta. ¿Estás tú experimentando ansiedad y angustia por el temor de no conseguir algún día lo necesario? ¿Estás tú teniendo ansiedad en tu corazón por el temor de que algún día no tengas en tu mesa lo necesario? Porque Cristo dice aquí que esa es la raíz de la codicia. El afán y la ansiedad por las cosas de este mundo no es otra cosa que la flor venenosa de la codicia, pero todavía sin abrir. Es la misma flor, pero todavía en botón. La ansiedad es el germen de la codicia, o es la misma codicia en germen. Y si no atacamos el mal en su raíz, tarde o temprano veremos florecer el árbol. No te engañes, hermano mío, no te engañes. Eso es codicia. Eso es codicia. Esa es la conexión que existe entre una sección y la otra. Cristo dice, no os hagáis tesoros en la tierra, no amen las cosas de este mundo, no pongan vuestra felicidad en las cosas de este mundo. Por tanto, no os afanéis por vuestra vida, porque si se afanan por vuestra vida, terminarán en lo otro. ¿No ven la conexión? Hay una conexión. Hay una conexión. Pero aún hay algo más que deseo que veamos esta mañana. Ya hemos visto cuál es el contenido esencial del texto, cuál es la conexión. Veamos ahora en tercer lugar la manera tan peculiar como nuestro Señor Jesucristo imparte su enseñanza. Y aquí veremos dos cosas. En primer lugar, el Señor imparte su enseñanza en forma de un mandato. Esto es importante. En el versículo 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis. Es una orden. Versículo 31, no os afanéis. Versículo 34, así que no os afanéis. No se trata de un asunto opcional o de una sugerencia conveniente. 3 veces el Señor expresa en tono imperativo el mismo mandamiento. No se afanen por las cosas de esta vida, ni siquiera por aquellas que consideramos necesarias, como la comida, la bebida o el vestido. No se inquieten, no se angustien por esas cosas. Hermanos amados, es una orden de nuestro Señor. Es una orden. ¿Y qué aprendemos del hecho de que es una orden? Aprendemos dos cosas, al menos. En primer lugar, aprendemos que si profesamos tener a Cristo como nuestro Señor y Salvador, debemos reconocerle a Él como el dueño absoluto de nuestra existencia, incluyendo nuestra vida emocional. Si reconocemos a Cristo como el Salvador de nuestras almas, debemos reconocerle también como el amo, el dueño, el Señor absoluto de nuestra existencia, incluyendo nuestra vida emocional. Aquel que es dueño, aquel que es Señor, tiene potestad para dar órdenes,
Cristo dijo en una ocasión a sus discípulos: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que ama a Cristo mostrará su amor en su empeño por obedecerle. Ahora, ¿qué tipo de obediencia, hermanos? No una obediencia selectiva. Obedeceré en aquellos mandamientos que me parecen lógicos y razonables. Echaré a un lado los que no entiendo o que yo entienda que son muy difíciles para mí. No, hermanos, la obediencia selectiva no es otra cosa que desobediencia disfrazada. Nosotros no podemos obedecer a Cristo así. Si Cristo es el Señor, Él tiene derecho sobre toda nuestra vida, incluyendo nuestra vida emocional. Y Él dice aquí en el Sermón del Monte que no podemos estar ansiosos. No podemos. El dueño de nuestra vida dio una orden: no podemos. No os afanéis por ninguna cosa de esta vida. Es una orden del Señor. El amo absoluto del universo, que murió en una cruz por nuestros pecados para redimirnos de toda iniquidad, ha dado una orden: no os afanéis. Está haciendo uso de la autoridad que le compete por ser Rey de reyes y Señor de señores, y da una orden a sus súbditos: no os afanéis. ¿Y qué aprendemos de eso? Que el señorío de Cristo alcanza aún nuestra vida emocional. Aún nuestra vida emocional. Y en segundo lugar, y esto es más crítico, hermanos, aprendemos también que afanarnos y angustiarnos por las cosas aún necesarias de esta vida presente es un pecado. Afanarnos y angustiarnos por las cosas necesarias de esta vida presente es un pecado. Todo el mundo está dispuesto a admitir que la codicia es un pecado. Oh sí, estoy convencido de que es pecaminoso el vivir haciendo tesoros en la tierra. Eso es idolatría. Pero hermanos, ¿aceptamos también que el afán y la ansiedad son igualmente pecaminosos? Hermanos amados, ¿qué es el pecado? En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice que el pecado es infracción de la ley. Y lo que tenemos aquí es un mandato de nuestro Señor: no os afanéis por vuestra vida. Si nos afanamos, estamos transgrediendo su ley. Estamos transgrediendo su mandato. Y si estamos transgrediendo su ley, estamos pecando contra Él. Y en el caso de un cristiano, no con cualquier tipo de pecado, con un pecado grave a los ojos de Dios. Cuando permitimos que el afán y la ansiedad se apoderen de nuestro corazón, hermanos, ¿saben qué es lo que estamos diciendo? Estamos poniendo en dudas el cuidado de nuestro Padre Celestial por nosotros. Estamos diciendo que nuestro Padre Celestial se ocupa más de pájaros y flores de lo que se ocupa de aquellos por quienes Cristo derramó su sangre. Suponga usted por un momento que su hijo se acerca a usted uno de estos días y le dice: papi o mami, dependiendo del caso, la tarde de ayer me detuve a observar cómo regabas las plantas del jardín. Y vi luego que tomabas un pan y le echabas las migajas a las aves que estaban en el jardín. Pero papi o mami, en lo que a mí respecta, siempre vivo en el temor de que algún día decidas dejarme morirme de hambre. Suponga que su hijo va a usted con lágrimas en los ojos, temblando de miedo, y le dice: papi o mami, yo sé que tú cuidas las plantas del jardín, pero tengo miedo de que algún día me dejarás morir de hambre. Hermano, ¿cómo te sentirías tú si tu hijo viene a ti diciéndote esas cosas? Eso es exactamente lo mismo que le decimos a Dios cuando permitimos que el afán y la ansiedad se adueñen de nuestro corazón por las cosas de este mundo. Eso es exactamente lo mismo. Él nos dio la vida, pero aún así dudamos que será lo suficientemente bondadoso,
o lo suficientemente sabio, o lo suficientemente poderoso como para suplir lo que necesitamos para la preservación y protección de esta vida. No hay alternativa. O dudamos de que Dios quiera hacerlo, o dudamos de que Él pueda hacerlo, o dudamos de que Él sepa cómo hacerlo. Si no, no estaríamos ansiosos. No estaríamos ansiosos. Hermano, si tú estás usando los medios que Dios ha ordenado para conseguir tu sostén y el sostén de tu familia, y aún así vives ansioso por el día de mañana, estás afrentando el carácter de Dios y poniendo en duda sus promesas. Y yo me pregunto, ¿no ese es un grave pecado a los ojos de Dios? Pero no solo debemos notar el hecho de que Cristo imparte su enseñanza a través de un mandamiento, sino también, en segundo lugar, que soporta su mandamiento a través de algunas observaciones simples y sencillas. El Señor no se limita a darnos un mandamiento, el cual es repetido luego en el mismo texto, no os afanéis por vuestra vida, sino que también soporta el mandamiento con algunas observaciones simples y sencillas. Noten el versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Y por qué no debo afanarme por la vida? Lo que dice al final, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Es una observación simple. Él está diciendo, ¿qué es mayor? ¿El arroz, la habichuela, los plátanos que tú usas para sostener la vida o la vida misma? ¿Qué es mayor? La respuesta es obvia, la vida es mayor que el alimento. Ah, qué inteligente eres. ¿Y quién te dio la vida? Ah, Dios me dio la vida. ¿Y acaso no puedes creer que el que te dio lo mayor te dará lo menor? Te dio la vida, y no te puede dar aquello que es necesario para sostener la vida. Cristo está diciendo, por favor, piensen, deténganse a pensar. Es una observación simple y sencilla. Mirad las aves del cielo, no trabajan, no son ingenieros, ni arquitectos, ni doctores, ni abogados. Y como quiera encuentran su sostén. Mirad los lirios del campo. ¿Acaso se vistió Salomón alguna vez como uno de ellos? Y los lirios del campo no trabajan, ni hilan, ni recogen en granero. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Por qué os afanáis? ¿Por qué os afanáis? Y saben, hermanos, que aprendemos de la metodología que usa el Señor aquí. Entre otras cosas, aprendemos que para librarnos del afán y la ansiedad no es suficiente con orar. Hay personas que oran y dicen, yo oro y como quiera sigo ansioso. Es que no es suficiente orar. Hermanos, tenemos que pensar. Cristo dice, miren las aves del cielo, consideren los lirios del campo, deténganse por un momento a considerar estas cosas y se darán cuenta de que vuestra inquietud es irracional. Que no existe ninguna razón para estar ansiosos. Hermanos, es necesario que pensemos, es necesario que meditemos en esas cosas, que pongamos al servicio del bien de nuestra alma, nuestras neuronas cerebrales. El Señor dice, mira las aves, aprende de ellas, que están en todas partes para enseñarte algo. Están en todas partes para enseñarte algo. El problema es que vivimos tan rápido, tan afanados por las cosas importantes de esta vida, que no tenemos tiempo para ver flores ni aves, ni mucho menos para extraer conclusiones de lo que estamos viendo. No, si somos gente muy importante. Tenemos cosas más importantes que hacer. Es como si viviésemos sin pensar, como si fuésemos seres autómatas. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, lo que dijimos en el sermón anterior cuando consideramos los versículos 22 al 23? Dijimos que un entendimiento claro de las cosas necesarias, de las cosas de esta vida, es necesario para poder vivir y actuar adecuadamente. Cristo dice, si tu ojo está sano y ves bien, todo tu cuerpo estará lleno de luz.
Pero si tu ojo está enfermo y ves doble o ves borroso, no podrás desenvolverte con normalidad. Lo mismo ocurre con el entendimiento. Si tenemos una perspectiva correcta de las cosas de este mundo, todo caerá en su lugar. Todo caerá en su lugar. Pero si la perspectiva es inadecuada, todo nuestro ser se resentirá. Hay personas que viven la vida entera nerviosas. Y uno habla con ellos y uno siente que la angustia de ellos casi pone a uno a temblar. No tienen el ojo bien, no ven bien. Tienen una perspectiva borrosa de las cosas. Y el Señor nos está proveyendo aquí una perspectiva correcta. Mira las aves, dice Cristo. Mira las aves. No te está dando nada muy complicado. Mira las aves. Cualquiera puede mirar las aves. Yo estoy seguro que los niños aquí pueden mirar las aves. Considera las flores. ¿Es esto complicado? No. Y luego pregúntate, ¿quién cuida de ellos? Dios. Y si ese mismo Dios es tu Padre, ¿por qué te afanas tanto entonces? ¿Por qué te afanas? Una vez más, es un problema de sentido común. Claro, un sentido común santificado por la fe. Si crees una cosa, debes creer la otra. Debes creer la otra. Debes llevar ese pensamiento hasta su consecuencia final. Pero para eso hay que pensar. Hay que reflexionar. Y eso es precisamente, hermanos amados, lo que muchas veces no hacemos. ¿Saben qué es lo que nosotros hacemos? Dejamos que nuestras almas hablen sin control. Y comienza nuestra alma desde que nos levantamos por la mañana. ¿Y qué pasará si sucede esto, si sucede aquello? ¿Y qué pasará si ahora viene esto y viene aquello? Y cuando venimos a darnos cuenta, estamos llenos de ansiedad. Y si no frenamos ese proceso, el cáncer de la codicia hará metástasis y se regará por todos los rincones de nuestras almas. Y eso es un cáncer. Eso es un cáncer que no deja vivir, no deja pensar, no deja nada. Nada. Cuando el cáncer de la codicia se riega, no deja un rincón del alma libre. Bien, hermanos, como había dicho al principio, no era mi intención considerar de lleno este pasaje. Simplemente nos hemos dedicado a considerar algunas observaciones preliminares que nos ayudarán luego en el estudio más profundo del pasaje. Pero antes de concluir, permítanme dirigir unas palabras a las personas que nos visitan en esta mañana. Mi amigo, estas palabras que leemos aquí fueron dirigidas por Cristo a sus discípulos. A todos aquellos que por medio de la fe en Cristo han venido a ser hijos de Dios. Porque, mi amigo, la Biblia dice simple y llanamente que no todo el mundo es hijo de Dios. El mensaje de la Biblia es claro, es contundente en ese sentido. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice el Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No todo el mundo tiene a Dios por Padre, sino únicamente aquellos que han recibido la salvación que Cristo vino a ofrecer por medio de la fe. Únicamente aquellos pecadores que han venido humildemente a Él pidiendo perdón por sus pecados. Únicamente aquellos que han confiado plenamente y únicamente en la vida perfecta de Cristo y en su obra redentora cuando murió en la cruz. ¿Y por qué digo esto? Porque no debemos tomar para nosotros promesas que no fueron dadas para nosotros. Puede ser que alguno aquí lea estas cosas y diga: ah, qué bueno, mi Padre Celestial cuida de mí. Pero, mi amigo, ¿cómo tú sabes que el Dios de la Biblia es tu Padre? ¿Cómo tú sabes que ese Dios es tu Padre? Escucha una vez más lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre. Y ahora yo te pregunto, ¿has venido tú alguna vez humillado delante del Señor, reconociendo tus pecados, pidiendo perdón por ellos, reconociendo a Cristo como el único que puede librarte de tus pecados, reconociendo a Cristo como el dueño de tu voluntad? Si tú no has hecho eso, Dios no es tu Padre. Y si Dios no es tu Padre, esa promesa no es para ti. Esa promesa no es para ti. Cristo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Qué clase de vida eterna? Dice en otra parte, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. El que cree en mí tiene vida eterna por la fe. El que tiene esa vida eterna conoce a Dios. Si echamos el argumento para atrás, el que no tiene la vida eterna no conoce a Dios. Y el que no cree no tiene la vida eterna. El que cree tiene vida eterna. Y la vida eterna es conocer a Dios y tener a Dios por Padre. Mi amigo, es por medio de la fe que somos adoptados en la familia de Dios. Y entonces podremos con gozo apropiarnos de estas promesas. Hermanos, que el Señor nos ayude a tomar las palabras que aparecen en este lugar como un bálsamo para nuestro corazón. Y por otro lado, que el Señor abra el entendimiento de algunos para que puedan entender esta verdad. Vamos a orar. Una vez más, bendito Señor y Dios nuestro, gracias por tu bendita palabra. Gracias, oh Señor, porque tú que conoces nuestro ser tal cual tú lo creaste, tú sabes traer verdades y argumentos apropiados para tranquilizar nuestras almas, para amarrar nuestras conciencias. Perdónanos, oh Señor, por las tantas veces que te hemos afrentado con nuestro afán y nuestra ansiedad. Perdónanos, oh Dios, por las muchas veces que hemos dudado de ti. Perdónanos, Padre bueno, por las muchas veces que hemos puesto en duda tu bondad, por las muchas veces que hemos puesto en duda tu sabiduría, por las muchas veces que hemos dudado de tu poder. Perdónanos, oh Señor, por no ampararnos en tus promesas que son fieles y verdaderas. Pero gracias porque tú has prometido en Cristo perdón para nuestros pecados. Pero mira también, oh Señor, a muchos que están aquí en esta mañana, que no tienen el privilegio de llamarte a ti, Padre nuestro que estás en los cielos. Queremos implorarte que tú obres en sus corazones, para que ellos puedan hoy depositar su fe en nuestro bendito Salvador, y por esa fe puedan ser adoptados en tu familia. Gracias, Padre, una vez más, por haber enviado lluvia fresca a nuestros corazones en esta mañana, a través de tu palabra. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.